El silencio sepulcral que invadió el teatro municipal cuando Elena subió al escenario duró exactamente 17 segundos, tiempo suficiente para que 400 personas presenciaran el renacimiento de un alma perdida durante 15 años. Pero para entender cómo aquella mujer de 52 años, vestida con un uniforme desgastado de limpieza, llegó hasta allí en aquella noche de septiembre, hay que remontarse al inicio de aquel fatídico día, cuando todo comenzó con una humillación que jamás imaginó que pudiera existir. Era martes, 6 de la mañana, y Elena empujaba su carrito de limpieza por los pasillos aún vacíos del teatro municipal. El taconeo gastado de sus zapatos resonaba contra el suelo de mármol mientras observaba los carteles de la temporada lírica que adornaban las paredes. Cada rostro impreso allí era un fantasma de lo que ella un día soñó ser. Sus dedos callosos acariciaron inconscientemente su garganta, donde alguna vez existió una voz capaz de hacer llorar a los ángeles. «Elena, ¿dónde estabas?» La voz áspera de Marta, la supervisora, cortó el aire matutino como una navaja. El ensayo general de la ópera comienza en 2 horas y este lugar está un desastre. Elena bajó la cabeza, tragándose las palabras que quería decir. 15 años de silencio le habían enseñado que era mejor no responder. Simplemente tomó los productos de limpieza y se dirigió al escenario principal, donde los decorados del montaje de la Traviata aguardaban su atención. El escenario era inmenso, majestuoso, un universo de posibilidades que ella conocía íntimamente, pero ahora solo como la persona encargada de mantenerlo limpio. Elena comenzó a pasar el paño por el suelo, moviéndose entre las butacas vacías del patio de butacas como una sombra. Era entonces cuando los recuerdos siempre venían, incontrolables como las olas del mar. Febrero 1927. El mismo escenario, pero ella estaba vestida con un largo vestido azul marino, el cabello recogido en un elegante moño. La orquesta afinaba sus instrumentos, mientras ella calentaba la voz tras bambalinas. Era su debut como Violeta en la Traviata, el papel que había estudiado durante 3 años en el conservatorio. Su corazón latía como un tambor de guerra, pero cuando pisó el escenario y las primeras notas salieron de su garganta, el mundo entero desapareció. Existía solo ella, la música, y 400 personas hipnotizadas por su voz. La crítica del periódico a la mañana siguiente la describió como una revelación asombrosa, una voz celestial que promete revolucionar la ópera brasileña. Elena había guardado ese recorte como un tesoro, pegándolo en el espejo del cuarto donde ensayaba diariamente. «¡Ay, señora Elena!». La voz del director artístico, Rodrigo Meneses, la trajo de vuelta al presente. Era un hombre elegante, de unos 40 años, siempre impecablemente vestido y con un aire de superioridad que se empeñaba en mostrar. «Podría limpiar más rápido, los artistas llegarán pronto y no quiero que vean esto así». Elena asintió en silencio, acelerando sus movimientos. Rodrigo la observó por un momento, con esa sonrisa condescendiente que ella conocía bien. «¿Sabe, señora Elena?», continuó, sentándose en uno de los sillones de la primera fila, «a veces pienso, usted trabaja aquí desde hace tanto tiempo. Nunca tuvo ganas de hacer otra cosa en la vida, algún sueño que quedó por el camino». La pregunta golpeó a Elena como un puñetazo en el estómago. Dejó de fregar el suelo y lo miró, intentando descifrar si había malicia o curiosidad genuina en sus palabras. «Yo», Elena comenzó, pero su voz salió ronca, quebrada por el desuso. «Siempre me gustó la música». Rodrigo rió, un sonido que resonó por el teatro vacío como una carcajada cruel. «Ah, claro, a todo el mundo le gusta la música, ¿no? Pero una cosa es gustar, otra es tener talento de verdad. La ópera, por ejemplo, es para personas especiales, con dones excepcionales. No es para cualquiera». Elena sintió que se le calentaba la cara. Había algo en la forma en que dijo «cualquiera» que dejó claro que se refería exactamente a ella. Volvió a su trabajo, intentando ignorar las palabras que martilleaban en su cabeza. La llamada telefónica que lo cambió todo. La voz del médico era amable,
pero implacable: «Lo siento mucho, Elena. El nódulo vocal es muy grave. Necesitará cirugía inmediatamente e incluso así, no puedo garantizar que su voz vuelva a ser como antes». Pasó 6 meses en silencio total después de la operación, 6 meses mirándose al espejo e intentando emitir algún sonido, cualquier sonido. Cuando finalmente pudo hablar de nuevo, su voz era una sombra lejana de lo que un día fue. Los agudos habían desaparecido, sustituidos por una ronquera constante. El conservatorio le ofreció un puesto como profesora asistente, pero Elena no podía soportar estar rodeada de voces jóvenes y prometedoras cuando la suya propia había muerto. Así fue como a los 37 años, cambió los escenarios por los pasillos de servicio. Mejor limpiar el teatro que no poder estar nunca más en él, pensó en aquel entonces. Al menos aún podía escuchar música, aunque fuera solo como un fantasma vagando tras bambalinas. «Elena, ¿has terminado ahí?» Marta apareció en el escenario, cargando una pila de programas de la obra. «Los artistas están llegando. El ensayo general va a comenzar». Elena recogió sus materiales rápidamente, pero cuando se dirigía a la salida lateral, escuchó una discusión acalorada proveniente de tras bambalinas. «¿Cómo que ella no viene?» La voz irritada de Rodrigo resonaba por los pasillos. «La función es esta noche». «Disculpe, maestro», respondió la voz nerviosa del asistente de producción. Carla se despertó afónica. «Faringitis aguda». El médico dijo que ni siquiera puede susurrar. Elena se detuvo en medio del pasillo, el corazón latiéndole con fuerza. Carla Montenegro era la soprano principal, la Violeta de esta producción de La Traviata. Sin ella, no habría espectáculo. ¿Y las suplentes?, preguntó Rodrigo, pero su voz ya llevaba la respuesta. «Julia está en Europa, y Marina se lastimó la garganta ayer en el ensayo. No tenemos a nadie que conozca el papel completo». Elena cerró los ojos. Conocía cada nota, cada movimiento, cada respiración de ese papel. Había sido Violeta cientos de veces en los sueños que aún la visitaban en las madrugadas insomnes. «Vamos a tener que cancelar», dijo Rodrigo derrotado. «Avisar al público, devolver las entradas, será un desastre». «¿Cancelar?». Una tercera voz se unió a la conversación. Era el maestro Giuseppe, el director de orquesta italiano de 70 años que dirigía la orquesta. «Rodrigo, no puedes cancelar un estreno. Hay patrocinadores en el público hoy, críticos importantes. Eso sería un suicidio profesional». «Entonces, ¿qué sugieres, Giuseppe?». «Que saque una soprano de mi sombrero». Elena sintió que las piernas le temblaban. Durante 15 años, había imaginado este momento, no la desesperación de los demás, sino la posibilidad de volver a cantar. Aunque sabía que su voz ya no era la misma, aunque sabía que sería un riesgo gigantesco, algo dentro de ella gritaba que hablara. Pero no habló. En cambio, se giró para salir discretamente, cuando tropezó con un carrito de limpieza, derribando un frasco de detergente que se hizo añicos en el suelo con un ruido ensordecedor. «¿Quién está ahí?». Rodrigo apareció en el pasillo, viendo a Elena agachada, recogiendo los cristales rotos. «Señora Elena, ¿qué hace usted aquí todavía?». «Disculpe, señor Rodrigo, yo estaba terminando la limpieza y escuché sin querer». Rodrigo suspiró, pasándose la mano por el pelo. «No hay problema. Pero ahora usted va a tener que saberlo. No habrá espectáculo hoy. Nuestra soprano principal se ha enfermado y conozco el papel». Las palabras salieron de la boca de Elena antes de que pudiera controlarlas. Rodrigo la miró como si ella hubiera hablado en un idioma extraterrestre. «¿Cómo dice?». Elena se levantó lentamente, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. «He dicho que conozco el papel de Violeta. Cada aria, cada movimiento, cada indicación». Rodrigo empezó a reír, pero se detuvo al ver la seriedad en el rostro de Elena. «Señora Elena, usted me está diciendo que sabe cantar ópera». «Fui soprano», dijo Elena, y su voz sonó más firme de lo que había sonado en 15 años. «Estudié en el conservatorio. Interpreté a Violeta en este mismo escenario, en 1997. El silencio que siguió fue interrumpido por la llegada del maestro Giuseppe, que miró a Elena con curiosidad.
Elena Vasconcelos, preguntó él, frunciendo el ceño. Recuerdo ese nombre. Usted cantó en la temporada del 97 BT, ¿verdad? Yo estaba en el público esa noche. Su voz era extraordinaria. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lo era, susurró, pero ya no lo es. Tuve problemas vocales, me operaron, mi voz cambió. Rodrigo meneó la cabeza, aún incrédulo. Entonces, ¿por qué trabaja como limpiadora? ¿Por qué nunca dijo nada? Porque a veces es más fácil ser invisible que enfrentarse a lo que hemos perdido, respondió Elena, mirando directamente a sus ojos. Giuseppe se acercó, estudiando el rostro de Elena con atención. Elena, todavía puede cantar, no como antes. Mi voz está diferente. Diferente no significa peor, dijo el maestro amablemente. A veces significa más profunda, más verdadera. Puede intentar algunas notas para mí. Elena miró alrededor. Rodrigo la observaba con escepticismo. Algunos miembros de la producción se habían acercado para ver qué estaba pasando. Todos los rostros reflejaban la misma duda. ¿Podría esa mujer de mediana edad, vestida con uniforme de limpieza, realmente salvar el estreno? Aquí, mis queridos, necesito hacer una pausa en nuestra historia para decir algo importante. Si ustedes están sintiendo la misma emoción que yo al contar esta historia, si el corazón de ustedes está acelerado como el mío está ahora, entonces ustedes entienden por qué es tan fundamental compartir historias como esta. Historias de personas comunes que encuentran coraje para redescubrir quiénes realmente son. Si esta narrativa les está conmoviendo, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque ustedes merecen más historias así, historias que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para volver a brillar. Háganlo ahora, porque lo que está a punto de suceder con Elena va a mostrar por qué estas historias de superación son exactamente lo que el mundo necesita oír. Elena cerró los ojos y respiró profundamente. Después de 15 años de silencio, era hora de descubrir qué quedaba de su voz. Libiam Nelieti Calisi comenzó, cantando una de las arias más conocidas de la Traviata. Su voz salió temblorosa al principio, claramente fuera de forma, pero había algo allí, una cualidad emocional, una profundidad que no existía antes. Las primeras notas fueron vacilantes, pero conforme Elena continuaba, algo mágico comenzó a suceder. Su voz, aunque diferente, cargaba una fuerza nueva, la fuerza de alguien que había perdido todo y encontrado una forma de continuar. Ya no era la voz cristalina de una joven soprano, sino la voz madura de una mujer que conocía el dolor y aún así elegía cantar. Cuando terminó, el silencio en el pasillo era ensordecedor. Giuseppe fue el primero en hablar, y había lágrimas en sus ojos. Elena, su voz ha cambiado, eso es cierto, pero usted no ha perdido su don, lo ha transformado en algo aún más poderoso. Rodrigo la miraba como si estuviera viendo un fantasma. Yo no sabía, señora Elena, lo siento mucho por las cosas que dije. ¿Puede hacerlo?, preguntó Giuseppe. ¿Puede cantar Violeta esta noche? Elena sintió un miedo terrible apoderarse de ella. 15 años lejos de los escenarios, 15 años de silencio, y ahora querían que cantara para 400 personas. No sé si puedo, hace tanto tiempo, el miedo es natural, dijo Giuseppe, poniendo una mano gentil en su hombro. Pero Elena, he oído su voz, es diferente, más madura, pero todavía está ahí. Y más importante, usted conoce este papel no solo técnicamente, sino emocionalmente. Violeta es una mujer que enfrenta la pérdida, que lucha contra el destino. ¿Quién mejor que usted para interpretarla? Elena miró a su alrededor. Todas las miradas estaban fijas en ella, esperando una respuesta. Por primera vez en 15 años, no era invisible. Voy a necesitar algunas horas para calentar la voz, recordar los movimientos. Tiene todo el día, dijo Rodrigo, y había una humildad en su voz que antes no existía. Elena, yo quiero disculparme por todo, por cómo te traté,
por las cosas que te dije. No sabían, pero eso no justifica cómo me trataron, respondió Elena, pero su voz no cargaba amargura. Ustedes me veían solo como una limpiadora, porque era más fácil encasillarme en una categoría que ver quién era realmente. Las horas que siguieron fueron un torbellino de actividad. Elena fue llevada al camerino principal, donde recibió cuidados vocales de emergencia, vestuario adaptado, y comenzó a repasar el papel con el pianista repetidor. Cada movimiento volvía naturalmente, como si hubiera ensayado ayer. Su voz, aunque todavía insegura, ganaba fuerza con cada pasaje. A las 6 de la tarde, una hora antes de la presentación, Elena estaba en el camerino maquillándose cuando Marta apareció en la puerta. Elena, ¿puedo pasar? Las dos mujeres se miraron por el espejo. Marta parecía incómoda, jugando nerviosamente con sus manos. Vine a pedirte disculpas, dijo Marta finalmente. Por todos estos años, sabía que eras diferente a las otras empleadas. Había algo en ti, pero preferí ignorarlo. Era más fácil tenerte como subordinada que reconocer que quizás eras superior a mí en muchas cosas. Elena dejó de pintarse los labios y se giró para mirar a Marta directamente. Sabes, Marta, durante mucho tiempo pensé que el problema era que ustedes no me veían, pero la verdad es que yo misma había dejado de verme. Me escondí tanto de mi propia historia que olvidé quién era. Y ahora, ¿cómo te sientes? Elena sonrió, la primera sonrisa verdadera que había dado en años. Aterrorizada, pero viva. A las 7 de la noche, el teatro municipal estaba lleno. La noticia de que una antigua soprano iba a sustituir a Carla se había extendido, pero nadie sabía exactamente quién era ella. Los murmullos en la platea hablaban de una artista misteriosa que saldría del retiro por una sola noche. Tras bambalinas, Elena intentaba controlar la respiración. El vestido de Violeta estaba perfecto, su maquillaje impecable, pero sus manos temblaban incontrolablemente. Elena, la voz de Giuseppe la tranquilizó. ¿Estás lista? No sé si alguna vez estaremos realmente listos para enfrentar nuestros miedos más grandes. Quizás esa sea exactamente la definición de coraje, hacer aquello para lo cual nunca nos sentimos completamente preparados. Las cortinas se abrieron, y Elena caminó hacia el centro del escenario. El silencio de la platea era absoluto. 400 personas intentando entender quién era aquella mujer madura, de cabello canoso, que ocupaba el lugar donde debería estar una joven estrella. Durante 17 segundos, Elena permaneció inmóvil en el centro del escenario, mirando a la platea. En sus mentes, podía casi oír los pensamientos. ¿Quién es ella? ¿Por qué está vestida como Violeta? ¿Dónde está la verdadera soprano? Y entonces, algo extraordinario sucedió. Elena abrió la boca y comenzó a cantar. Su voz llenó el teatro como una ola de pura emoción. Ya no era la voz técnica y perfecta de 1997, era algo mucho más poderoso. Era la voz de una mujer que había perdido todo, que se había escondido durante 15 años, que había sido invisible y subestimada, y que ahora volvía a reclamar su lugar en el mundo. Cada nota cargaba el dolor de los años silenciosos, pero también la fuerza de quien había elegido no darse por vencida. Cuando llegó al famoso solo adio del passato, su interpretación fue tan visceral, tan auténtica, que no había una persona en la platea que no estuviera completamente hipnotizada. Elena no estaba simplemente cantando sobre Violeta, estaba cantando sobre sí misma, sobre la mujer que había muerto a los 37 años, y que ahora renacía a los 52, sobre el dolor de perder nuestra identidad y el coraje de reconstruirla. Durante los 3 actos de la ópera, Elena se transformó completamente. Cada aria fue cantada con una profundidad emocional que dejó al público en lágrimas. Rodrigo, observando tras bambalinas, no podía creer que aquella fuera la misma mujer a la que había humillado por la mañana. Al final de la presentación, cuando las cortinas se cerraron por última vez,
El teatro explotó en aplausos que duraron 15 minutos. El público se puso de pie ovacionándola, gritando «Brava, brava», mientras Elena, todavía en estado de shock, recibía flores en el escenario. Pero el momento más conmovedor llegó cuando se dirigió al micrófono para hablar con la platea. «Señoras y señores», dijo Elena, su voz todavía fuerte después de 3 horas de presentación. «Mi nombre es Elena Vasconcellos, muchos de ustedes no me conocen, pero trabajé en este teatro durante 15 años, no como artista, sino como limpiadora». Un murmullo recorrió la platea. Esta mañana, todavía era invisible, era solo una persona más a la que ustedes pasarían por la calle sin notar, pero esta noche ustedes me recordaron algo que yo había olvidado, que no importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces la vida nos derribe, siempre podemos elegir levantarnos y brillar de nuevo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena, mientras continuaba. «Dedico esta presentación a todos los que se han olvidado de quiénes son realmente, a todos los que se han vuelto invisibles a sus propios ojos. Nunca es demasiado tarde para volver a casa, y nuestra casa es siempre el lugar donde nuestros dones pueden florecer». En los días que siguieron, la historia de Elena recorrió el mundo. Periódicos internacionales contaron la historia de la limpiadora que se convirtió en estrella de ópera por una noche. Pero para Elena, lo que importaba no era la fama repentina, sino el redescubrimiento de sí misma. Rodrigo renunció al día siguiente, reconociendo que no era digno de dirigir un teatro donde había sido incapaz de reconocer el talento que estaba justo delante de sus ojos. En su carta de renuncia, escribió: «He aprendido que el verdadero crimen no es la falta de talento, sino la incapacidad de reconocerlo en los demás». Elena fue invitada a cantar en teatros de todo el mundo, pero ella eligió algo diferente. Aceptó el puesto de directora artística del Teatro Municipal, con una condición: que el teatro creara un programa para descubrir talentos ocultos entre los empleados, para que nadie más tuviera que pasar 15 años siendo invisible. El primer día en su nuevo cargo, Elena estaba en el escenario, ensayando con jóvenes cantantes, cuando recordó aquella mañana de martes que había cambiado su vida. Rodrigo le había preguntado si tenía algún sueño que se hubiera quedado en el camino, y ella no había podido responder en ese momento. Ahora sabía la respuesta: su sueño no era solo cantar, sino usar su voz para ayudar a otros a encontrar la suya propia. Aquella noche de septiembre, Elena no solo había vuelto a los escenarios, había vuelto a casa, y había aprendido que a veces necesitamos perdernos completamente para descubrir quiénes somos realmente, que la verdadera tragedia no es perder nuestros dones, sino olvidar que existen, y que nunca jamás es demasiado tarde para volver a brillar. La voz que resurgió de las cenizas no era la misma que se había perdido 15 años antes. Era infinitamente más poderosa porque había sido templada por el dolor, refinada por el tiempo y fortalecida por el valiente coraje de volver a empezar. Donde resuenan las voces de generaciones de artistas, la historia de Elena se convirtió en leyenda. No solo como la mujer que salvó un estreno, sino como el alma valiente que nos recordó que nuestros mayores tesoros a veces están escondidos en los lugares más inesperados, esperando solo el momento adecuado para volver a la luz.